Muy buenas noches, amigos, amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a vuestro espacio semanal aquí a la Grada FM, donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido y todo lo que va a ocurrir esta próxima jornada. Que diréis, pero ¿qué dice el loco este si estamos en lunes? La semana pasa volando. Cuando menos os deis cuenta, ya estamos en viernes y ya estamos en vísperas de jornada de liga. Vamos rápidamente con la división de honor juvenil y por aquí debería de aparecer Fernando Mena. Hola, buenas noches, Francho. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo ha ido esta jornada de división de honor juvenil? ¿Dejamos alguno bendecido o no? Sí, desde luego, porque si antes hablamos de Racing con Iza la semana pasada y pues otra jornada muy positiva también para el Racing, que consiguió una victoria muy importante contra el Nasti de Tarragona y que le puede casi valer una permanencia esa victoria. Pues una jornada que desde luego para los intereses del Racing han sido fantásticos. Ya nos lo decía Izan, ¿no? Que se iban a hacer fuertes en casa, pero que le iban a plantar cara a cualquiera fuera de su parque deportivo Ebro. Y lo que son las cosas, enfrentarte a uno de los gallos de esta liga con un equipo que milita en Primera Federación, sabiendo esos chicos que tienen grandes posibilidades de poder seguir su trayectoria deportiva con el conjunto de Tarragona, pues bueno, esos tres puntos que saben a gloria y que tendrán que reafirmarlos aquí en Zaragoza. Sí, así es. Es que además es una jornada que el Nasti venía de ganar a Español 0-3, nada menos, y que el Racing tenía sus bajas, porque estaba Cazorla expulsado, De López expulsado, Soriano expulsado, y al final el equipo pues tirando también del Juvenil B y hace un partidazo. O sea, un partidazo que al final estuvieron ahí pidiendo un poco el descuento, un poco la hora, pero bueno, por lo que me han dicho, fue un partido muy superior el Racing en todo el encuentro. Cazorla, que le han caído 4 partidos. 4 partidos, sí. El famoso partido contra... Sí. Que ya no juega esta temporada. Ya no juega. El famoso partido contra Cornellá, pues todo ese nerviosismo que hubo ahí con las expulsiones de Lope y tal, pues... Y ahí, bueno, pues la expulsión al final en el acta, pues pues pondría lo que dijo, claro, no lo sé. Resulta curioso porque tenemos que recordar a los que no controléis un poco el tema del arbitraje en esta categoría, en División de Honor Juvenil, que pitan los de casa, que pitan de aquí. O sea, que son árbitros aragoneses los que nos pitan, aunque a veces se nos olvide o se les olvide al trío arbitral. Teníamos derbi aragonés en esta División de Honor Juvenil, un rodillo, ¿no? El Real Zaragoza. Sí. A ver, al final es el último derbi aragonés de esta temporada. Y es verdad que el Zaragoza pues, fue muy superior. El marcador, pues un 5-1 que aguantó el Juventud hasta el 1-0 y bueno, pues luego ya fue un poco ya superioridad del equipo de Javier Garcés, que con esta victoria y los pinchazos de la Dan y el Español, pues puede la semana que viene hasta alcanzar el subcampeonato, porque juega en el campo de la Dan, que no será fácil, pero bueno, viendo cómo va este Real Zaragoza, que
pues que va a tope todos los partidos hasta el minuto 90, pues yo creo que bueno, puede ser un broche de oro a la temporada para si puede conseguir el segundo puesto. Y la Sociedad Deportiva Huesca, que sigue haciendo los deberes y que ya no va a sufrir, ¿no? No, a ver, al final lo que hablamos la semana pasada, yo creo que este año ha hecho un equipo muy competitivo Serrano y bueno, ayer, sí, el otro día contra el Dynasty Tarragona, de Manresa, que era un partido también muy complicado, pues al final también otro gol de Roche que vuelve a marcar y bueno, pues un punto que puede valer ya yo prácticamente con 9 puntos en juego, que quedan, sí, 3 partidos y bueno, están sobre, o sea, un punto, con un punto esta semana pues le valdría. Y encima juegan contra Cornellá, que Cornellá prácticamente le harían un favor también al Racing de nuevo y el Cornellá que lleva una dinámica muy negativa, muy negativa. Me dice Alejandro que tenemos comentario. Dice Canfrañero, de Zaragoza de División de Honor es el que salva al club de la quema. Menudo desastre. Sí y no. Y me explico por qué. Sigue jugando con los equipos, llamémoslo así, díscolos en la grada. Exactamente. Ahora encima, permitiéndose el lujo, pues bueno, de quitarse a 5 chavales que hasta hace 4 días eran titulares. Exactamente. Es que está tirando de. Si tuvimos las alineaciones, están subiendo gente del Juvenil B y bueno, y los jugadores que pues no eran titulares le están marcando goles, están cumpliendo a la maravilla. Pero lo que comentas, Francho, que es que los 3 jugadores, 4 que eran las que iban muy bien, pues los tienen apartados. Y eso quieras que no, pues sí, por un lado se ve que va muy bien el equipo, pero por otro es lo que estás comentando. También te digo que el centro del campo que tiene, y en eso le doy la razón a Canfranero, el centro del campo que tiene el Real Zaragoza de División de Honor Juvenil, Palacio y Tobajas, poquicos equipos tienen en División de Honor y muy pocos equipos lo tendrían en Segunda Federación. Y hasta ahí puedo leer, porque si no luego harán. ¿Contra quién juegan la semana que viene los nuestros? Pues la semana que viene, como hemos comentado, el Real Zaragoza visita a Ladán, el Huesca juega en casa contra Cornellá y Racing juega contra Mallorca, que ese partido también se las trae, y Santo Domingo Juventud recibe a Mercantil, que pues el Mercantil también se está jugando no descender, y Santo Domingo Juventud, pues por supuesto va a buscar también la victoria en casa, con lo cual es una jornada también muy atractiva. Bueno, corremos un tupido velo sobre la División de Honor Juvenil. Queríamos tener pues una visión de la Liga Nacional Juvenil, donde ahí nos esperan muchos equipos que están peleando por ocupar una plaza en División de Honor Juvenil y que volvamos a tener pues 4 equipos en esa División de Honor Juvenil. ¿Cómo está yendo esta liga y esta temporada, la Liga Nacional? Pues esta Liga Nacional, pues bueno, está por arriba, bueno, apretada, pero bueno, con diferencia todavía el Montecarlo, que es el líder, actual líder, con 6 puntos de ventaja sobre más o menos perseguidores, como son IPC Escuela de Huesca y Amistad, que están, IPC está a 6 puntos y Amistad está a 6. A 7, perdón. Y luego esa zona ahí son esos 3 equipos que se van a jugar un poco el ascenso, pero yo creo que el Montecarlo, a falta de 7 jornadas, lo veo muy fuerte para que se deje. Pero bueno, nunca se sabe, tampoco están perdiendo puntos sus perseguidores. Y bueno, habrá que esperar a ver porque todavía quedan partidos pues muy atractivos y enfrentamientos directos. Y por la parte baja, Francho, perdona, por la parte baja es donde yo creo que se va a estar la cosa ahí de emocionante porque se está metiendo últimamente algún equipo más y bueno, entre 3 y 4 puntos pues se está metiendo ahí desde la Unión que está la J. Vadorrey, que ha pegado un pinchacito ahora de partidos y ya te digo, están entre 3, 4 puntos que pues bueno, con los puntos que quedan todavía en juego hay mucho todavía por decidir. Pues quien puede decidir estos encuentros es el conjunto del protagonista que tenemos hoy en nuestro programa, aquí en la Grada FM. Guilla Alvesa, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Guillermo. Buenas noches. Ahora mismo.
Bueno, oye, tú militas en el Oliver y lo comentaba ahora micro cerrado con Fernando. ¿Vais a ser quienes vais a impartir justicia en esta liga? Porque vosotros en principio ya no os jugáis nada, pero podéis hacer pupa tanto arriba como abajo. Así es, así es. La verdad que nos quedan partidos que marcarán el final de temporada más para otros equipos que para nosotros, pero bueno, nosotros pelearemos al máximo y los trabajaremos lo máximo posible. Y a ver qué nos trae los siguientes partidos. Guillermo, una pregunta te quería hacer. ¿Tú crees que os ha faltado al Oliver para estar estos últimos 7 partidos que quedan para estar ahí jugándose el liderato este año? Yo pienso que la verdad que ha sido un cúmulo de cosas que yo pienso que han sido... Nos hemos dejado puntos en partidos más asequibles o los cuales no nos tendríamos que haber dejado puntos, pues con equipos más de la zona de abajo o partidos que a priori nos ponemos por delante y luego nos han terminado remontando. Eso yo creo que ha sido uno de los principales problemas. También la mala suerte que hemos tenido que estos últimos partidos y durante rachas de la temporada hemos contado con bastantes lesionados, que quieras que no, al fin y al cabo en una liga tan competitiva como es la Liga Nacional, contar con una plantilla con muchos lesionados pues siempre pasa factura. Pero yo creo que el principal problema ha sido perdonar puntos cuando no tocaba en partidos de contra que son más asequibles, contra equipos más asequibles. Guille, ¿tú siempre has militado en el Oliver o eres un refuerzo nuevo del conjunto? Yo empecé en el Hernán Cortés muy de pequeño, con 4 años, pero en primera Levin ya vine al Oliver y llevo ya desde entonces en Oliver, y como si fuese mi segunda casa, la verdad. Guillermo, te quiero hacer una pregunta. Si no me equivoco, creo que también estás en el club llevando un equipo de alevines, me han dicho. Sí, efectivamente, llevo uno de los 5 alevines que hay y la verdad que bastante contento porque el Oliver es un gran club y te da la oportunidad de tanto jugar como en él y poder entrenar, que también es una cosa que gusta mucho, poder entrenar a equipos que tienen, la verdad que muy contento con el alevín. Y en esa faceta, ahí, Guillermo, ¿te sientes cómodo o no? Sí, la verdad que me siento bastante cómodo. Había estado alguna otra temporada como segundo entrenador, pero este año que he cogido yo como primero, la verdad que bastante cómodo. Es algo que me apasiona y me gusta bastante, la verdad. Y digo, Guillermo, que te ves más como formador o como entrenador, porque claro, a esas edades es un poco también transmitirles pues no sé, unos valores, una educación, unas cosas que a veces eso mucha gente no lo entiende. Sí, efectivamente, la verdad que hay veces que una parte mala que tiene el fútbol es, por así decirlo, que se deja a veces trabajarlo la persona de los jugadores y centrarse más en el fútbol. Yo la verdad que lo primero que les digo es que hay que trabajar como personas y como compañeros y sobre todo formar a buenos críos y buenos chavales para el día de mañana que digan, me han formado bien y aunque haya sido mejor o peor en el fútbol, siempre he recibido buenos consejos por parte de entrenadores y me han enseñado lo que es el compañerismo y las bases del fútbol, que al fin y al cabo educar y ser compañero y tener un gran equipo es una de las cosas bonitas del fútbol. Fíjate, la semana pasada teníamos a Izan del Racing Club Zaragoza. También hablábamos con él, ¿no? Del ese fútbol formativo, de los críos y tal. Y comentábamos que muchas veces el gran mal que tiene ese fútbol formativo son los padres. Porque, bueno, pues muchas veces no nos dejan trabajar. En tu caso, ¿te dejan trabajar? ¿Te dan mucho la taba o no? Yo la verdad que tengo mucha suerte y me dejan trabajar tranquilamente. La verdad que para mí mis padres siempre han sido un apoyo en todos los aspectos y sí que es verdad que al fin y al cabo te exigen, pero como te exigen en todas las facetas de la vida, porque al fin y al cabo es importante que te exijan tus padres, pero la verdad que siempre te apoyo, el cariño y dándome un poco de rienda suelta a la hora de tomar decisiones. La verdad que siempre voy a estar muy agradecido con lo que me apoyan. Muy bien, Guillermo. ¿Y llevas idea de seguir sacándote los carreras de entrenador estos años o qué idea llevas? Sí, la verdad que no lo tenía al principio como idea, pero después de esta temporada y tal, sí que me gustaría seguir entrenando equipos porque me siento cómodo y al fin y al cabo es otra manera también. Como jugador yo creo que también influye porque aprendes mucho, ves otras facetas que no solo es dentro del campo,
Y yo creo que sirve para mejorar tanto como jugador y la verdad que me gustaría seguir entrenando equipos, la verdad que me siento cómodo. Yo te voy a lanzar ya la última y te dejamos tranquilo. No sé si eres ya de tercer año o de qué año es de Liga Nacional, pero ¿dónde te ves la próxima temporada? Sí, soy de tercer año, la verdad que este es el último año que me queda y la verdad que la próxima temporada, no sé, la verdad que aún no lo sé. Yo la verdad que me gustaría si se pudiese seguir en Oliver, porque al fin y al cabo es lo que he dicho antes, es mi segunda casa y me han dado siempre mucho cariño, pero la verdad que no sé qué va a deparar mi futuro. Estoy más centrado en el partido del del domingo y lo que venga vendrá. Cuando se acabe temporada se analizará todo y a ver qué nos depara el futuro. Pues Guía Alvesa, un placer tenerte Igualmente. aquí en la Grada FM. Que vaya bueno. Igualmente. Adiós, muchas gracias. Buenas noches, Guillermo. Bueno, Fernandico, nos vamos ya con el femenino. Un abrazo. Muy bien. Buenas noches, Francho. Luis Aranda, ¿estás por ahí o no? Aquí estamos, Francho. No Ahí faltamos te a la tenemos. cita. Pues muy rápidamente, vamos con lo ocurrido esta semana en nuestro fútbol femenino. Sí, bueno, analizamos la categoría, la única que ha habido competición, que es la regional preferente, ya que tanto la segunda red como la tercera red no ha habido participación. Así que si te parece, analizamos todo. Mira, los resultados son los siguientes: Peñaferranca 6-0 Ricla, Zaragoza Femenino 1-2 Real Zaragoza, Unión 2 Cosmos 2, Estadio Casablanca 4-3 Gancho, Delicias 0-1 Egea, Valdefierro 1-1 Balsas y Next Level 3 Sociedad Deportiva Huesca 0. Sorpresa, ¿no? Con el Cosmos, con el pinchazo del Cosmos. Bueno, al final la Unión, tengo que decir que lleva unas semanas dando bastante guerra, ya ha ganado a bastantes rivales de la zona alta de la clasificación y se están cogiendo la categoría. Quizás es un poquito tarde, pero no definitivo. Yo creo que se pueden enganchar. La verdad que está bastante interesante los duelos por abajo en la categoría y veremos a ver quién opta por esas últimas categorías, por esos últimos puestos que optan a esa tercera ref. Muy rápidamente, ¿contra quién juegan en segunda y en tercera federación? Sí, pues en segunda federación tenemos al Zaragoza femenino que juega contra el Avilés, pues un equipo que lo tiene todo encarrilado, todo hecho, no tiene ningún sufrimiento por ninguna parte, ni por arriba ni por abajo. Y bueno, podría ser el punto importante o los puntos importantes para el Zaragoza femenino para conseguir, no matemáticamente, pero sí ya de manera muy, muy clara, esa permanencia en la categoría. Y por su otra parte, pues la Sociedad Deportiva Huesca se tiene que desplazar hasta Bilbao. Un duelo, pues bueno, muy complicado para jugar contra el filial del Atleti. Yo, pues bueno, lo que intentaría es ser, pues bueno, muy ambicioso, muy, ya te digo, arriesgar lo máximo posible, que no hay nada que perder en ese campo. Y bueno, pues intentar, si es posible, sumar para seguir alejándonos de los puestos de abajo. En tercera red hay diferentes enfrentamientos: Ebro contra Fonsanta, Valdefierro Ruidoms y Mislata contra Zaragoza Femenino. Son 3 encuentros que seguramente, pues bueno, nos podrían dar bastantes puntos. Así que veremos a ver de lo que somos capaces. Pues Luis Aranda, como siempre, un placer. La semana que viene anunciamos ya, tenemos una, pero buena, ¿eh? La semana que viene tenemos una muy buena sorpresa. Muy buena sorpresa. Venga, pues ya la anunciaremos la semana que viene. Un abrazo, Luis. Y Un mucha saludo. suerte. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Vamos con la preferente. Muy buenas. Rafa, gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Hoy con un compañero de trabajo me ha dicho un pajarico, que el Delicias estuvo a punto de aguarle la noche al Robres. ¿Es verdad o no? Pues sí. Y hubiera sido el segundo aguacero del grupo 1. O sea que sí que es cierto que bueno, pues que marcaron 2 goles en el descuento, a pesar de que iba el Robres ganando 4-2. Y al final, pues con ese 4-3 les apretaron. Pero bueno, vamos a repasar si quieres todos los resultados y
y luego comentamos. Venga, vamos allá. Tenemos un Casetas 2 al fin en 0, el equipo de Casetas pues que se mantiene firme, un duelo por la parte de abajo terrible, que era el Jacetano 1, Sariñena 0, Jacetano que volvía a ganar y ha hecho 5 de 7 y ya ahora sí que vamos, es un serio candidato a mantener la categoría cuando estamos hablando hace 2 meses de que estaba prácticamente sentenciado. La sorpresísima de la jornada es Serranillas 5, Santa Anastasia 1, todos equipos con dinámicas quizá además muy dispares, pero bueno, el campo de Ranilla es un campo muy pequeño y muy peculiar y lo aprovecharon bien. Peña Fragatina 4, Alto Rincón 0, Urrea 2, Sadavense 1, Fraga Fútbol Base 0, Peña Ferranca 1, Ontiñena 2, Aviñaniego 1, Robles 4, Delicias 3 y finalmente un Internacional de Huesca 0, Quinto 0. Entonces estos son los resultados y a nivel de la clasificación, pues el Robles sigue pues a lo suyo y a su ritmo con 63 puntos. Y esta semana pues se ha metido el Gurrea segundo con 56. Pues un Gurrea que lleva 5 semanas seguidas ganando y que evidentemente pues cuando te metes con cinco seguidas ganando, pues evidentemente a nivel de clasificación se nota. Se queda Casetas tercero con 55, Santa Anastasia cuarto con 53 y el quinto con 52. Un quinto pues que ha ganado solamente un partido los últimos 5 con 2 derrotas y 2 empates. Al final, pues con esos puntos, pues si lo tercero al final, pues sufres mucho. En la parte de abajo tenemos al Delicias con 18, Peña Fragatina con 22, Jacetano con 25, Fraga Fútbol Base 28 y Sariñena 29. Y hay un pequeñito corte ahí con el Saravense que tiene 34, con lo cual pues veremos a ver si se la juegan entre Sariñena, Fraga y Jacetano o son capaces de meter en el lío también a los saravenses al fin de y Sabiñánigo. Veremos un poco a ver qué es lo que pasa. Y es verdad que el Ranillas, con esta victoria, que seguramente no se la esperaban contra el Santa Anastasia, pues han cogido aire porque si no también hubieran estado metidos en el lío de abajo. Tenemos comentario. Dice Canfranero, van a subir Filial y Nave Nodriza los dos de categoría por el Ebro y el Robles. Sí, pues bueno, pues pinta tiene. Es verdad que nosotros fuimos con el sábado por la tarde al Campo Lebro con el Zuera, partido muy disputado que luego lo comentará Laura, pero bueno, se decidió por un penalti muy claro, pero un penalti, estaba el partido para un balón parado y es verdad pues que el Ebro ahora lleva muchísimas jornadas sin encajar gol y lleva muchas semanas ganando y con ese golpecito de suerte que se necesita para ser campeón sin quitarles ninguno de los méritos. Y el Robles, pues yo creo que hace muchísimas semanas o algún mes incluso que creo que está a un nivel por encima de todos los demás y lo está demostrando semana a semana. Recordemos que si no ha prosperado el recurso, ahí me parece que tienen 3 puntos menos que los perdieron. Entonces, pues sí que tiene pinta de que se pueden ir los dos y ascender de categoría. Viendo al Jacetano y esas victorias consecutivas, ¿tú crees que se salvará o no? Porque tiene toda la pinta, ¿eh? Pues es que al final el nivel de exigencia que tienes por la parte de arriba no es lo mismo que el que tienes por la parte de abajo y me explico. Ellos vienen con una dinámica muy buena y evidentemente pues los dos equipos que tienen por delante, que son el Sariñena y el Praga, Fútbol Base, pues no ganan ninguno de los últimos 5 partidos cuando ellos han ganado 4. Entonces, con esa dinámica que están llevando, yo veo que no sé si bajarán o no bajarán, pero desde luego los veo para pelear. Pues igual que puedo ver al Eldense en segunda división o puedo ver incluso al Tenerife que está lejos. Si estuviéramos más arriba, pues que al final hay que sumar muchos puntos, pues a lo mejor no les daría para cogerlo. Pero yo desde luego que he sido el primero que los di por muertos hace un tiempo, ahora los veo muy vivos y desde luego si tuviera que apostar, apostaría porque tiene muchas papeletas para salvarse. Bueno, pues después de hablar de ese grupo primero, viene el grupo segundo con un duelo que huele a tercera división y que se llevó el Illueca en el Papa Luna. Sí, teníamos ese partidazo, ¿no? Ese Illueca Cariñena. Al final el Cariñena, pues en esta jornada 28 ha perdido el primer partido. Yo siempre, ya sabes que lo comento, ¿no? Cuando llevas muchos partidos sin perder, estás más cerca de perder uno y le ha tocado este encuentro. Seguro que Humberto hubiera preferido haber perdido otro y no haber perdido
de haber perdido fue un partidazo entre los equipos que también huelen a tercera. Y bueno, pues a igual agua aprieta un poco más, aunque sea por lo menos la lucha por ese primer puesto. Y el resto de los resultados, pues la Cañé ganaba de una forma muy contundente en Suera, 0-5. Escalerías empataba 1-1 con el Atlético Teruel, otro duelo por abajo que era el Mores 1, Alcorisa 1, Atlético Cariñena 1, Magallón 2, Pradillano 1, San José 0, un Pradillano que le hemos dado suerte a nuestro buen amigo que venía con unas semanas que le estaba costando, y San José sabemos todos que es un rival muy complicado. Sillueca 1, Cariñena 0, Mallén 3, Montecarlo 1, un Mallén que en casa es un equipo muy duro y Montecarlo que está sufriendo muchísimo. Calatayud 3, Herrera 1, Calatayud que se terminaba ganando un partido que se le había puesto 0-1 perdiendo y que se le estaba complicando, y pues al final pues se lo terminaron llevando los bilbilitanos, y en Sporting Alcañiz 0, Borja 4, Borja que volvía a ganar después del tropiezo, podríamos de alguna manera, la semana pasada. Se queda líder el Cariñena con 67 puntos y el Illueca segundo con 64, y justo por detrás tenemos Calatayud 58 y Alcañiz 56. Y la parte de abajo, pues aquí está muchísimo más abierta, porque es verdad que tenemos al Sporting Alcañiz con 15, al Corisa con 22, pero luego tenemos Herrera con 26, Moles con 27, Escalerías con 27, Cariñena Atlético con 27, Cella con 29 y Montecarlo con 30. Es decir, tenemos ahí eso muy, muy abierto, y veremos a ver quién se lleva el gato al agua, porque cada punto es oro. Bueno, y el Illueca, que con esa victoria se aproxima de manera muy, muy, muy cercana al Cariñena, ¿eh? Fíjate, con el temporada que se están marcando los del Club Deportivo Cariñena y no se han conseguido despegar del Illueca. Sí, si no recuerdo mal, creo que el partido de ida fue 2-1 y este partido de vuelta ha sido 1-0, con lo cual el Golaveras se queda empatado. Tiene mejor el Golaveras el Cariñena, que tiene 60 goles a favor y 16 en contra por 56 y 20, pero desde luego están demostrando que son dos muy buenos equipos. Nosotros jugamos con el Illueca en pretemporada y nos ganó, y bueno, pretemporada, nosotros tampoco andábamos muy finos, mucha gente nueva, y ellos también tenían mucha gente nueva, pero se veía que era un equipo pues con cara y ojos, ¿no? Que se dice en el mundo del fútbol. Al final, pues bueno, ahí ha llegado. El Cariñena no estaba cediendo, había empatado 7 partidos y había perdido solamente 1, y en ese sentido, por ejemplo, el Illueca pues había empatado 4 y ha perdido 4. Pero la realidad es que están a 3 puntos y que el campeonato liguero está súper abierto. ¿Tenemos comentario? Dice Aidescon, vaya racha de Gurrea y el gran Jael. Ya hizo una Copa Ref de Huesca brutal llegando a la final. Efectivamente, la Copa Diputación. Sí, ya lo hemos comentado, ¿no? Que lleva 5 semanas seguidas ganando y que eso le ha valido para meterse arriba. Y además es que ese grupo es muy, muy curioso, porque ahora están primero y segundo los dos equipos que peor arrancaron. Porque si recuerdas, lo hablábamos, pues el Gurrea se enganchará, el Robles se enganchará, pues fíjate, ahora si termina la liga, dos equipos que si nos remontáramos a lo mejor a la jornada 6 o la jornada 8, pues estarían de mitad de tabla para abajo. Es verdad que, pues bueno, son dos equipos con dos entrenadores pues que saben lo que hacen, trabajadores jóvenes que además han sido futboleros, y al final pues se nota cuando tienen la confianza del club, y además pueden entrenar juntos, y los clubes tienen paciencia, que no todos los clubes la tienen, pues al final los resultados salen, y es verdad que está siendo un temporadón. Bueno, ¿qué partidos nos recomiendas para esta próxima jornada? Pues el grupo 1 yo me decantaría sin duda por un Quinto Casetas. Yo creo que es el partido de la jornada, dos equipos que están peleando por esa segunda posición. Yo creo que así la primera ya no la contamos, y luego tendríamos un Alto Ricón Gurrea. Alto Ricón, que siempre es un campo muy complicado, y veremos a ver el Gurrea si es capaz de mantener un poco ese pulso. Y luego en el grupo 2 pues me decantaría por un San José y Illueca. Pues San José ya sabemos que es muy complicado, venía en buena dinámica a pesar de que ha perdido este último partido, había ganado 3 de los últimos 4. Y luego, pues por otro lado, yo me iría a ver el Cariñena Mayén, porque el Mayén es un equipo que es muy complicado, y el Cariñena pues un poco a ver cómo reacciona, ¿no? Esta jornada después de la derrota. Pues Rafa, luego nos vemos en la segunda y en la primera federación. Ahora nos centramos ya en la tercera red con Laura Ferrer. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Francho. Pues una jornada más, y ya tan solo quedan 5 para acabar
esta fase de la competición en la tercera división aragonesa, jornada 29ª. En esta ocasión se marcaron 20 goles y vamos a repasar lo que aconteció, comenzando por el partido que se jugó el pasado sábado entre el Club Deportivo Ebro y el Club Deportivo Fuera, que se saldó con la victoria del conjunto arlequinado por 1-0. Un partido muy disputado, un Club Deportivo Fuera que compitió bien, pero que acabó yéndose de vacío. El líder no falló, ya suma 58 puntos, tiene 5 de ventaja sobre la sociedad Huesca B, el filial oscense, y en esta ocasión el gol fue obra de Paqui desde los 11 metros. En el minuto 87, Ibrahim acabó expulsado en el Club Deportivo Zuera. Y vamos con la matinal del domingo, con el Cuarte 1, Binefar 1, como venimos diciendo a lo largo de las jornadas. Este año el Club Deportivo Cuarte, bueno, pues le cuesta sacar los partidos en casa, y eso que, bueno, pues Gasama, que de nuevo está viendo puerta, marcaba el 1-0 en esa victoria momentánea en el minuto 5. Pero el Club Deportivo Binefar en el 84, por obra de Querol, marcó ese empate que ya iba a ser definitivo. Y vamos con la goleada del Almunia, que se resiste a estar en esos puestos de descenso y que está fuera de ellos en este momento. Vencía por 3-0 al Fraga, un Fraga que se está complicado en estas últimas jornadas, está con la flecha hacia abajo. Goleada, como decimos, en Tenerías, con los goles de Clavero en el minuto 24, Garín en el 28 y Enbit, que rubricaba la victoria. Y fiesta en Belchite, aunque no le sale de los puestos de descenso, pero es que no le quedaba otra que ganar o ganar. Concretamente recibía la Andorra, no sale del descenso, pero sí que pueden ser 3 puntos importantes en estas 5 jornadas que restan. Como decimos, victoria del Belchite, 3 puntos de oro, Cabrero en el minuto 8, Tolo de penalti empataba para el Andorra, y en el minuto 87 llegó la alegría con ese 2-1, el gol de Adrián Chueca. Seguimos adelante con el Tamarite 2, Brea 1, hubo de todo en este partido, se adelantaba el conjunto breano por gol de Aleconte. Después el Tamarite veía la expulsión en el minuto 15 de Musa, pero bueno, le dio la vuelta al marcador con los goles de Totti y David Sales. Y también finalmente en el 37 Marzal acabó expulsado por parte del Club Deportivo Brea, que, como decimos, pues le está costando mucho salir, y veremos a ver lo que ocurre en estos 5 jornadas, 15 puntos que quedan todavía en juego. Fuentes 1, Atlético Monzón 3, pues se complica ya mucho la situación del Club Deportivo Fuentes, y eso que abría el marcador con gol de Requeno daba la esperanza, pero bueno, el Monzón estuvo muy seguro, muy certero, está atravesando pues uno de los buenos momentos de la temporada. Los goles de Coque, Arnedillo y Abumás pues daban ese 1-3 definitivo, como decimos, para el Atlético Monzón. Y Utrillas 0, Calamocha 1, pues escaparon 3 puntos en La Vega, ese complicado y difícil campo donde el Calamocha pues se llevó los 3 puntos con gol de David Torcal, que como decimos también está en un buen momento goleador, es un referente también de la categoría, y como decimos pues 3 puntos de oro. Y el Épila 1, Almudévar 1, que bueno, le puede valer ese reparto de puntos o ese puntito a cada equipo, o mejor hubiese sido pues los 3 goles que se los hubiese llevado el Épila o el Almudévar, pero al final reparto de puntos, y Gonzalo marcaba para el Épila y Asop para el Almudévar. Y el último partido que repasamos es el Caspe 1, Huesca B, que el Caspe, bueno, pues desde luego los Rosales es donde se tiene que hacer fuerte los partidos que le quedan como local y arañar puntos fuera. Lograba los Rosales ese tanto que ve todavía más la luz si cabe para lograr la salvación. El gol era de Manu Rubín en el minuto 54, y el Huesca B, que se le ponía muy cuesta arriba, como decimos, ese liderato, ya que el Club Deportivo Ebro le saca 5 puntos en este momento. La clasificación, pues comandada por el Ebro con 58 puntos, zona de playoff para el Huesca B con 53, 49 es tercero el Binefar, 47 para Monzón, que como decimos está con la flecha hacia arriba, y 47 con el Cuarte, que cierra esa parte de la tabla. El Fuera sexto con 44, 44 puntos también para Tamarite, con 40 está el Épila, Andorra con 38, el Calamocha con 37,
34 para Almudévar, Caspe con 34 y Utrillas con 34. En esa zona caliente se ha metido el Fraga con 33 puntos, la Almunia con 31 y en este momento en zona de descenso directo está el Belchite con 30, Brea con 27 y Fuentes con 27. Vamos con la próxima jornada, que desde luego ya, bueno, pues como decimos, cinco jornadas y aquí ya sí que se va a decidir muy pronto todo. Calamucha Fuentes, ojo al Fuentes, Zuera Caspe, vamos a ver el Caspe si es capaz de sorprender al Club Deportivo Fuera, también fuerte en su campo. El Huesca va a recibir al Fraga. Binefar, Club Deportivo Ebro, yo creo que es uno de los partidos, si no el partido de la jornada. Andorra Cuarte, Almudévar Belchite, Brea Épila, el Brea no tiene margen ya de perder puntos, Monzón Tamarite y por último el Utrillas que recibirá al Almunia, también partido interesantísimo, por la zona baja de la tabla, sobre todo para la Almunia, que como decimos pelea en estos momentos, está fuera del descenso directo y como hay buenas noticias también con respecto, pues confiamos que además los equipos de segunda que representan al fútbol aragonés salven la categoría. Hablamos del Deportivo Aragón que vencía, no así del Barbastro, pero confiamos que al final no haya ningún arrastre y que no haya más problemas. Así que esto todo ha sido este repaso a la tercera división en esta jornada interesantísima, jornada 29ª que hemos comentado aquí. ¿Dónde? En la grada. Muy bien, Laura. Bueno, la próxima semana con Laura Ferrer tendremos el análisis certero de esa 30ª jornada en esta tercera división y como bien sabéis, hoy tenemos protagonista de excepción, Alex Sanz. Buenas noches. Hola, buenas noches. O mejor te diré, bona nit. Bona nit, sí, bona nit també. Pero, sí. ¿aragonés o catalán? Porque le estaba preguntando a Alejandro y me dice... De todo un poco. Dice, yo creo que es de la Franja de Ponent, pero no te lo sabría situar. Sí, de todo un poco. Por parte de padre, toda la familia de Aragón. O sea que, pero por parte de madre, sí, más de Cataluña. O sea que un poco de todo. Bueno, al final, pueblos hermanos. Ahí Sí, está. Y sí, sobre sí, todo en hombre, vuestra sí, zona, que se vive todavía muchísimo más. Central del Exacto. Binefar, con tu hermano también, en ese Binefar que tantas alegrías habéis dado a todos los giteranos. Veíamos ese comienzo de liga donde os encaramasteis a esas posiciones de privilegio, sufristeis una pájara bastante considerable que aprovecharon el Ebro y la Sociedad Deportiva Huesca, pero una temporada que yo creo que es de 10, ¿no, Alex? Sí, está claro que no teníamos tampoco, bueno, no teníamos idea, creo que ninguno de lo que podía llegar a pasar. Al final nos dejamos en el primer partido contra Almunia, ya hablábamos de días antes de empezar a espabilar todos, a ver que era una liga complicada, que era una liga que nos costaría la salvación, que era nuestro primer objetivo. Y al final, pues mira, se ha dado la campanada de que hemos ido partido a partido. No, lo bueno es que no hemos tenido presión de nada y creo que se ha notado en el campo al final. Bueno, un equipo, este año creo que tenemos un equipo muy completo y al final una piña muy buena y eso es lo que se va notando partido a partido hasta llegar aquí. Al final no hemos salido de la zona de playoff en todo lo que llevamos de temporada, así que supongo que los números pues hablan por sí solos también. A ver, se ve un trabajo muy serio y más después de la temporada pasada donde pues no disteis vuestra mejor imagen. Yo he tenido la fortuna y la suerte de narraros un playoff, un asalto a esa segunda federación. Al final en el Papaluna no pudo ser, pero un equipo que es historia viva de nuestro fútbol, del fútbol aragonés. Para ti, ¿qué implica llevar la zamarra del Binefar? Bueno, mucho. O sea, al final sé la historia del Binefar, sé lo que implica eso, sé la afición que hay detrás, que al final se ve reflejado en estos partidos de esta temporada, que si al final vienes a los Olmos, pues se ve que todo el querer que hay de la grada hacia los jugadores, hacia el cuerpo técnico, hacia la directiva y hacia el club. Y nada, pues al final muy contento y con mucha ilusión. Ya estaba la temporada pasada, lo sentí igual que esta temporada
al final, pues con el plus de esta temporada de estar por arriba y poder ver el campo lleno cada fin de semana, al final cuando jugamos en casa, y mucha gente que se desplaza, hay gente que se llegó a desplazar hasta Calamocha, o sea que súper contento, muy contento de ver al final el querer que estamos haciendo, supongo, para atraer a la gente, para atraer a los espectadores al final. Y muy contento, o sea, con mucho sentimiento, sé lo que significa todo esto y sin ninguna presión de nada. O sea, ya siempre lo hablamos dentro del vestuario, tenemos, bueno, los capitanes, mucha gente con experiencia y que al final a los jóvenes pues nos lo dan semana tras semana. Bueno, estáis ya en puestos de playoff, seguís estando en puestos de playoff y ahora podéis ser de alguna manera tutores de esta liga. La próxima semana jugáis contra el Club Deportivo Ebro, el líder de la categoría, 5 puntos de ventaja sobre el filial de la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Qué Binefar nos vamos a encontrar en los Olmos ante el líder? Y me imagino que, bueno, que ganas le tendréis, ¿no, Alex? Sí, bueno, al final el partido, como dices, pues creo que se va a ver el mismo Binefar que siempre. Ya pudimos ganarle 3-1 al Cuarte en nuestra casa. Un Binefar que está a muy buena dinámica, que al final, como has dicho antes, bueno, tuvimos un pequeño percance esta temporada, pero creo que nos hemos rehecho bien, muy bien. Y nada, pues la verdad que sí, con muchas ganas de este partido, que va a ser un partidazo, que la grada pues va a haber gente y como te estoy diciendo todo el rato, sin ninguna presión de nada. Y al final pues va a ser un Binefar pues con actitud, con garra, que lleva siendo toda la temporada así. Y nada, pues a intentar sacar los 3 puntos, que es lo que mejor obviamente nos viene. Y pues a intentar luchar por estos puestos de playoff que tanto deseamos todos, tanto el público como nosotros. Bueno, tú vienes del Athletic Lleida. Si vieras el chat como está que echa fuego. Yo no sé. Ya me imagino, Es me una imagino, no sé. pantalla ahí brutal. Pero Sí. alguno dice lo ha fichado el Madrid que necesita centrales. Bueno, Otro madre que mía. sí lo ha fichado el Málaga. Pero tenemos pregunta. Lánzala, Jandro. Dice Rafael Herví, ¿seguirás en el Binefar al año próximo? Esa es buena, ¿eh? A ver cómo la Sí. bajas. Bueno, no, al final depende de muchos factores. El Binefar yo llegué, bueno, sí, llegué al Athletic Lleida y tal, y al final siempre he dicho que el Binefar el año pasado me lo dio todo, o sea, al final me siento como en casa, es un club que me ha dado mucho cariño y que al final, bueno, se ve reflejado supongo, en mi rendimiento y que nada, pues al final, a ver, queda mucho aún, yo al final estoy metido en lo que nos queda, que al final es algo muy importante, es mi segundo año en, en fútbol amateur y creo que ahora pues hacer un playoff es lo que más me importa ahora mismo, el pensar en lo bonito que puede ser junto a todos mis compañeros, el cuerpo técnico y el club, disfrutar de lo que viene. Y bueno, pues lo demás ya vendrá cuando tenga que venir. De momento no pienso en nada, no he hablado con nada ni con nadie, así que de momento para el partido del Ebro este fin de semana, que va a haber mucho que concentrarse y a seguir así. Y luego que venga lo que tenga que venir. A ver, tenemos la última pregunta que nos lanzan desde Twitch. Dice Canfranero, ¿te respetan las lesiones, Alex? Sí, la verdad que sí. Mira, hablaba con gente del equipo, bueno, con Tony de la Fuente y demás, hablaba mucho con él de temas de lesiones y tal. La verdad que sí, o sea, del año pasado que recuerdo que jugamos 3, 4 partidos en menos de una semana y media y me respetaron mucho. La verdad que en ese tema estoy muy contento. También soy un jugador que se cuida mucho, que busca el siempre dar lo mejor de sí. Y al final, bueno, ahora sí que es verdad que la semana pasada y esta no jugué por un malestar en el hombro, que al final hemos de prevenir algunas cosas porque al intentar llegar a playoff, pues tenemos que estar disponibles todos. Y nada, al final sí, súper contento con este tema. Creo que físicamente estoy mejor que nunca y bueno, pues que siga así. Yo te voy a lanzar ya la última y te dejo libre. Sabes Sí, dime. que nuestra selección, la selección de Aragón, se ha clasificado para jugar esa fase final
del europeo. Si te llama Aragón, ¿qué hacemos? Bueno, pues tendríamos que ir, ¿no? Al final, como ya te he dicho antes, bueno, por parte de padre, pues todas las familias de Aragón, llevo mucho tiempo allí, al final he vivido mucho por las tierras aragonesas y pues sería algo muy bonito para mí y más viendo que bueno, pues siendo mi segundo año en amateur, el que ir a la selección de Aragón, que al final gente de mi equipo ha ido, compañeros han ido y hablan maravillas, pues sería espectacular. O sea, al final, si me dan la oportunidad, pues la voy a aprovechar al máximo, como llevo haciendo cada partido y obviamente pues al 100%, como todo. Pues Alessandro, un plaer parlar amb tu Un plaer, hombre. i fins una altra. Bueno, que vaya muy bien. Mira, Muchísimas molta gracias. Buenas fortuna. noches. Hasta Adeu. luego. Gracias. Alex Sanz, el central del Binefar junto con su hermano, que no se ha podido subir, pero que estamos seguros que en próximos programas los tendremos y así el chat podrá aprovechar para hacer preguntas serias. Vamos con la segunda federación. Rafa Gracia, buenas noches. Buenas noches, otra vez. Volvemos de nuevo con una segunda federación que cada vez va agotando esas últimas jornadas, que se nos está ya muriendo, pero que queda todo por decidirse. Sí, la verdad es que no ha sido tan buena como la dibujábamos el lunes pasado, porque no salían las cuentas perfectas y menos mal que no vivimos de hacer predicciones. Pero bueno, por lo que está comentando Alex ahora, ¿no? Ir un poco partido a partido, semana a semana, sobre todo estar vivos, que yo creo que todos los equipos los mantenemos vivos y a ver el final un poco cómo queda. Teníamos, si que repasamos un poco los resultados y nos vamos parando los de Aragón. Tenemos el Alfaro 1 Real Sociedad C0, el Alfaro que venía también de 2 o 3 semanas perdiendo, pues a la Real pues ya la deja en la parte de abajo. Luego un Egea 2 Calahorra 2, pues un Egea que se ponía 2-0 al descanso con goles de Iker, que venía a hacer 2 goles la semana anterior y que está haciendo unos números tremendos, y al final pues le empataba el partido en 2-2, con lo bien que nos venía para que ese Calahorra se quedara abajo. Luego el partidazo que teníamos entre el Eibar y el Teruel, y que luego pues comentaremos en más profundidad, ¿no? con nuestro invitado. Luego el Deportivo Alavés 1 Barbastro 0, un Barbastro que se le marchaba ese puntito que yo creía muy bueno en el minuto 90 de penalti. La verdad es que ese empate hubiera sido muy muy bueno. La UDL ganó 3-0 al Angliano, el Arenas ganó 0-3 al Guernica, que se está complicando la vida. La Sociedad Deportiva Logroñés conseguía imponerse el campo de Lizarra 1-2. Luego teníamos el Tudelano con el Utebo, empataba el Utebo en el minuto 60, un partido que se le había puesto 1-0 al descanso con un gol de Frodo. Un Frodo que está haciendo una temporada espectacular. Y luego el último partido, pues que yo lo cogí con 0-1 y que consiguieron remontar los chicos de Emilio, ¿no? Ese Deportivo Aragón 2, Suiza 1, y menos mal porque ese 0-1 hubiera sido pues muy, no te voy a decir decisivo y determinante, pero desde luego que muy negativo para los intereses del filial. Desde luego. Espera a ver, que es que tengo aquí a la Pantera dando mal. Aquí está. Está mala. Y quiere mimos. Bueno, vamos con nuestro protagonista de sección. Es un placer tener al artífice de ese milagro rojillo, que nosotros, que Unai Mendía, el técnico del conjunto rojillo. Buenas noches, Unai. Buenas noches. Bueno, lo primero, un placer que estés con nosotros, que te hayas querido subir a la grada FM. Venís de hacer un absoluto temporadón. Hemos hablado con muchos de tus futbolistas a lo largo de la temporada y todos nos decían lo mismo. Creemos en el modelo y en el proyecto de Unai, pero ¿cuánto te ha costado inculcarles ese modelo a lo largo de toda esta temporada, Unai? Sí, bueno, al principio lo que pasó es que el año pasado el Teruel, al bajar de primera red, pues apenas había jugadores, se quedó Cabetas. Luego al final es verdad que luego Talibi siguió, pero al principio solo estaba Cabetas. Nos costó hacer la pretemporada, pocos jugadores. Tuvimos la ayuda, por suerte, del regional, del equipo regional del Teruel, pero la pretemporada fue un poquito convulsa, un poco complicada.
Y luego, pues a medida que se incorporaron los jugadores, pues hemos ido poco a poco y bueno, pues al final, pues entre vídeos y ir trabajando, pues poco a poco hemos ido mejorando y yo creo que la segunda vuelta, pues que sobre todo la segunda vuelta estamos muy bien. Hola Unai, lo primero, nada, encantado de saludarte y la verdad es que es un placer que puedas atendernos, ¿no? Nada, yo encantado, gracias. La verdad es que yo sigo mucho al Teruel, mi padre es de un pueblo de las Cuencas Mineras y encima uno de tus jugadores es el noviete de una chica de mi pueblo, con lo cual con más todavía... ¿Quién es? Bueno, ya no dejamos ya la prensa roja, lo dejamos para... No nos dejes con la miel en los labios, hombre. Luego, al final de la entrevista te lo cuento. Venga, la verdad es que sí que lo hemos ido siguiendo un poco desde el principio, esa evolución, ¿no? Quizá a lo mejor esa dificultad de fichar al principio jugadores igual por no sé si apuntar demasiado alto y luego al final tener que hacer un plan B. Pero yo creo que es el claro ejemplo de confianza y de paciencia, paciencia y confianza del club, paciencia y confianza con la dirección deportiva y creo que paciencia y confianza en tu trabajo y sinceramente enhorabuena porque creo que es un trabajo extraordinario y un poco si tú has sentido esa paciencia y esa confianza en todos los estamentos del club desde el principio. Sí, bueno, lo primero, muchas gracias. A ver, paciencia, empezando por lo último, paciencia sobre todo en mí ha tenido Quique García, el director deportivo, que es el que confió en mí. Yo venía, la verdad, de unos cuantos años de no entrenar como primer entrenador. Yo pues hice de primer entrenador, ya pues en tercera división, en varias divisiones del País Vasco. Pero es verdad que en los últimos años venía de ser segundo entrenador, sobre todo de Andoni Iraola, y el último año de Beñat San José, en Bolivia, en Sudamérica. Y al final la decisión que tomo yo de ir por mi cuenta es porque quería una oportunidad como primer entrenador, porque quería seguir mi camino de primer entrenador y la verdad es que no me fue fácil. Y al final contacté con Quique, bueno, yo me enteré que Teruel que estaba buscando un entrenador para esta temporada, que al haber descendido pues que el entrenador que de la temporada pasada pues que no sabía que no iba a continuar y bueno, pues conseguí tomar un café con Quique y al final pues Quique me dio la oportunidad de volver a ser primer entrenador en el Teruel. Y bueno, pues es lo que te digo, al final la pretemporada no fue fácil, los jugadores fueron llegando muy a cuentagotas. Intentamos, aunque es verdad que empezábamos de cero, sobre todo Quique me insistía en no apresurarnos, porque al final la pretemporada no puntúa y bueno, pues igual no darle tanta importancia a la pretemporada, pero sí darle importancia a que los jugadores que incorporáramos, que eran los jugadores apropiados o los necesarios o que los que mejor encajaban en nuestra manera de jugar. Es verdad que el presupuesto del Teruel pues no era pues igual tan alto como igual pensábamos al principio, entonces había que tener paciencia y elegir bien a los jugadores que creíamos que mejor iban a encajar en una idea de juego, ¿no? Y yo creo que ahí es verdad que lo valoramos y un poquito, digamos que no sé si sacrificar la pretemporada, pero sí que es verdad que tomamos la decisión de no fichar cuanto antes para digamos, empezar el año bien o no apresurarnos o no cometer errores trayendo los jugadores cuanto antes y ser los apropiados y al final pues tratar de elegir los que mejor encajaban a la idea. Eso llevó un tiempo y bueno, pagamos un poquito el precio, que los jugadores se incorporaron bastante tarde y no pudimos hacer prácticamente la pretemporada. Íbamos a los partidos de pretemporada con 4, 5, 6 de los que ahora están en plantilla, digamos. Y bueno, pues todo eso llevó un tiempo. Al principio costó empezar. Yo también, bueno, empecé con mis presiones, mis salidas de balón, mucho vídeo, pues al principio algo más analítico para que entendieran un poquito la idea y llevó, la verdad es que más tiempo de lo que igual yo esperaba en un momento. Y por suerte, pues cuando las cosas igual no iban tan bien, pues bueno, pues es Quique García, el director deportivo, el que, bueno, pues a mí me decía, bueno, tranquilo, que yo confío en lo que estamos haciendo, Quique también es muy de venir a los entrenamientos, de ver lo que estás haciendo, incluso algunas sesiones de vídeo también pues las ve y él sabía un poquito lo que se estaba trabajando y me decía, bueno, está tranquilo, que esto al final, este trabajo, al final yo sé que va a salir por algún sitio y pues al final viene Teo de Francia que prácticamente no hablaba el idioma, al final viene cada uno de, bueno, pues de sitios diferentes y hay veces que todo eso lleva un proceso. Y bueno, pues ya te digo, cuando las cosas no iban tan bien, pues mira, yo estoy muy agradecido porque yo sí que tenía fe de que al final las cosas iban a salir, pero al final el fútbol pues a veces no hay tiempo y si los resultados no se dan, pues a veces falta paciencia y bueno, sí que en algún momento sentí
pues que igual, bueno, pues que sí que podían tomar una decisión y bueno, pues igual prescindir de mí. Y Quique fue en ese momento quien apostó por mí y siempre digo que estoy agradecido porque empecé con el proyecto, con él, digamos, bueno, yo siempre digo, y con Cabetas, que es el único que seguía el año pasado, y empezamos un poquito así de, digamos, casi de cero, todo cuerpo técnico, jugadores, y bueno, pues ahora me alegro sobre todo por Quique, por la gente, por los jugadores, porque hablando mal, al principio tragamos mucha mierda con resultados, con la pretemporada no ganamos ni un partido, de hecho perdimos, si no me equivoco, todos los partidos perdimos y algunos fueron palizas, pues Utebo, Numancia, creo que nos metían 3, 4, 5 y al principio pues tenía mala pinta, pero mira, pues al final, sobre todo Quique creyó en mí y sobre todo me alegro por él y por los jugadores que con todo lo que hemos pasado, pues ahora las cosas se nos están dando de cara y bueno, pues muy contento ahora. Antes de pasar con preguntas y comentarios, yo sí que tengo que decir, Unai, que lo primero, me parece ultra valiente. Siempre, yo no sé, te comparo un poco con un buen amigo que es Manuel González, el técnico del Español. Yo he tenido la fortuna de conocerlo cuando estaba en el Club Deportivo Ebro, también una temporada que no le salía absolutamente nada. El club hizo como el Teruel, apostó por él, lo mantuvo y oye, y llevó al equipo a playoff, la mejor temporada del Club Deportivo Ebro cuando se jugaba todavía en esa segunda división B, por lo que, y fíjate dónde está, ¿no? Yo creo que a la gente honrada el fútbol los premia, y en este caso yo creo que ahora tu Club Deportivo Teruel no solamente te está premiando a ti, sino a todos los que somos aficionados, ¿no? del conjunto rojillo. Este año, Francho, que Manolo se está pasando el juego, ¿eh? Te quiero decir, aparte, que también ha tenido momentos muy malos y ahora... Muy jodidos, ya te lo digo. Muy jodidos. Sí, sí. Yo creo que hemos sido de los pocos que le pudimos felicitar cuando le ganó al Madrid, aunque ya sabéis que fue muy discutido, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final lo salvará al Español. Vamos con preguntas y con comentarios. Dice Canfranero, ¿cuál ha sido la magia Mendía en Román Palatino que ha cambiado del Teruel del antes de Navidad al actual? Esa es buena, ¿eh? Unai. Sí. A ver, sinceramente, si te digo, en realidad lo que ha cambiado son los resultados de los partidos, porque la idea es la misma desde la pretemporada. Yo, de hecho, mira, te voy a contar una anécdota. Yo cuando la primera vez no, creo que es la segunda vez que me reúno con Quique. La primera vez fue una toma de contacto, pues bueno, Quique se estaba reuniendo, yo creo, con varios entrenadores, como es normal, ¿no? Pues porque tenía que elegir alguno. Y entre ellos dijo, bueno, pues yo le mandé un WhatsApp a Quique y le dije, oye, Quique, he sido el segundo entrenador de Andoni Iraola, de Beñat San José, anteriormente estaba entrando en tercera división, tal, y estoy buscando una oportunidad, he tomado la decisión de ir por mi cuenta y estoy buscando un equipo y me dicen que el Teruel que está buscando un entrenador y me dijo, bueno, yo no te aseguro nada, pero si quieres venir un día a Zaragoza y tomar un café conmigo, aunque sea nos conocemos. Y yo ya me tenía que agarrar a cualquier cosa porque estaba pasando ya el verano, iba avanzando, no tenía nada y entonces cojo el coche, voy a Zaragoza, llevo varios meses viendo partidos pero no tenía nada y bueno, primero fue una toma de contacto y yo creo que, bueno, le caí medio bien o por pena o así, pues accedió a una segunda y tal y me dijo, oye, trae el portátil y enséñame un poquito cuál es tu idea, lo que quieres hacer y tal. Y entonces yo ya la segunda vez fui y ya le expliqué un poquito la idea que tenía, ¿no? Con balón, sin balón, que íbamos a ir pues muy alto a presionar, un poquito lo que hacíamos con el Rayo básicamente y bueno, y él me decía, pero todo esto pues luego lo vas a hacer o luego si las cosas van mal hay un plan B y tal. Le digo, no, yo no tengo un plan B. Eso es lo que tengo en la cabeza, los entrenamientos que tengo están también dirigidos a la manera de jugar y con balón y sin balón y la presión y va a ser la misma. Evidentemente depende del rival, nos adaptaremos pues si juegan con un 5-3-2, 4-3-3, pero la idea básicamente es la misma y de hecho te digo que no hay segundo plan porque todos los entrenamientos son preparados para la manera de jugar, para nuestro 4-3-3 con balón y tal. Y vale, entonces es verdad que empezamos desde el principio, aunque al principio sin jugadores y luego vamos avanzando en meses, o sea, a medida que la temporada pues iba avanzando y la idea básicamente es la misma de los entrenamientos. La idea, los ejercicios evidentemente no son todos iguales y no es el momento igual porque al principio empiezas de cosas muy básicas y luego a medida que tú crees o que tú ves que los jugadores van asimilando esa idea y ya van automatizando pues salidas de balón, presiones, pues entonces vas complicando el ejercicio, vas avanzando un poquito en tu proceso, en el plan
pero yo creo que antes de Navidad, que la pregunta, todo esto que me lío, pero la pregunta era qué ha cambiado antes de Navidad y después de Navidad. Ya yo creo que si vosotros, por ejemplo, que habéis retransmitido partidos, pues porque os he escuchado también retransmitiendo partidos y tal, que visteis, por ejemplo, los partidos contra el Tudelano en casa, contra el Zaragoza en casa, que es el único partido que hemos perdido en todo el año, pero el partido de Zaragoza en casa, yo creo que el equipo ya es muy reconocible y yo creo que ese partido, por ejemplo, que perdimos 0-1 fue casi, o sea, un milagro de todas las ocasiones que hicimos, no conseguir ganar. Y lo que ha pasado es que yo creo que después de Navidad todavía han creído más en la idea y a medida, no sé, y bueno, pues luego estamos consiguiendo competir mejor, tal vez tomar mejores decisiones, atrás estamos perdiendo igual pues menos balones, presionando cada vez mejor, estamos entendiendo mejor lo que está pasando y bueno, y también yo creo que hay jugadores que han dado un paso adelante, ¿no? Los Talibi, Iván López y así gente que sabíamos que tenía mucho nivel, ahora sí que lo está demostrando y bueno, pues han ido cada uno, yo creo que individualmente muchos jugadores han dado un paso adelante, pero básicamente la idea que hemos tenido desde pretemporada, no hemos cambiado absolutamente nada. Lo que pasa que sí que ahora está, bueno, se ha entendido mejor y hay jugadores que han dado un paso adelante y una de las cosas que yo hablé con Quique, ¿no? Que queríamos jugadores, pues a ser posible, más jóvenes que veteranos, con hambre de querer progresar, de querer subir categorías, de tener, bueno, de querer seguir dando pasos en el fútbol. Y yo creo que es un poquito el hambre que tienen ellos de no conformarse con estar en esa zona media-baja de la tabla. Y bueno, pues un cúmulo de todo y bueno, pues ahora están compitiendo bien y se están dando los resultados y muy contento. Yo no sé, Rafa, como entrenador y analista, yo he tenido la fortuna de narrar al Teruel muchas veces esta temporada, tanto Sí. en lo bueno como en lo malo, como en el inicio como ahora. Y creo que, no sé si tú opinas lo mismo, Rafa, pero ha sabido, en los momentos, por ejemplo, donde Perú no ha podido estar, ha sabido jugar con falso 9, con gente viniendo desde atrás, y para mí, yo creo que es el equipo, junto con la Sociedad Deportiva Logroñés, que mejor fútbol hacen de este grupo segundo, de la segunda federación. Yo he visto 2 o 3 partidos o 4 de los que se retransmiten el domingo por la mañana y yo creo que hay, aparte que me está encantando escucharte, creo que hay una cosa que estás comentando, que independientemente de los sistemas propios del rival y de las bajas, al final se está trabajando por una idea, ¿no? ¿Dónde quiero presionar? ¿Cómo quiero presionar? Pues quiero que mi equipo siempre defienda hacia adelante, quiero que mi equipo haga esto, quiero que mi equipo haga lo otro. Yo creo que eso es importante. Y luego, para mí hay otro tema que es muy importante y que lo veo muy reflejado, por ejemplo, quizá en la plantilla del Egea, ¿no? El tirar de una media de jugadores, pues que a lo mejor puedan tener 23, 24, 25, 26, que no son excesivamente veteranos, pero que la mayoría ya han jugado y que todavía les queda por jugar. Yo creo que un poco que eso es la clave. Y yo recuerdo una de las temporadas en División de Honor Juvenil, que el preparador físico que tenía yo por aquel entonces, que hicimos un temporadón tremendo, me hizo un comentario al final de temporada, me dijo, es que hemos tenido un equipo de gente maltratada en el fútbol base y entonces han utilizado este año de División de Honor como para reivindicarse, ¿no? Pues hay gente que ahora está jugando en segunda división, ¿no? Entonces yo creo que buscar ese perfil y tener esa paciencia que comentaba Unai al principio, yo creo que es un poco el premio, ¿no? Gente joven que quiera y luego que quiera trabajar por una idea y con una humildad tremenda. Yo creo que eso se ha visto. Yo, por ejemplo, el día de Barbastro, que también fue un partido, pues se veía un Teruel que era el Teruel. Y entonces, al final, el que un entrenador consiga ponerle un sello como el que se le ha puesto al Teruel este año, yo creo que es clave el éxito. Y luego, evidentemente, pues el equipo se ha reforzado, si no me equivoco, en Navidad y han aportado estos jugadores, pero al final también tiene mucho mérito, porque no siempre fichar en Navidad gente buena te hace un impacto positivo en el equipo. Entonces yo creo que es la mezcla de muchas cosas. Es verdad que es un gustazo ver. Y ojo que en Navidades os marchó Domínguez, que se marchó después de haber goleado. Yo me acuerdo que hice ese partido y a mí me sorprendió mucho, ¿no? La marcha de ese jugador. Ojo, que tampoco nos podemos quejar porque lo que te ha venido detrás, vaya extremo bueno que te trajeron, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad es que la marcha de Jorge fue una pena porque él se adaptó muy bien, tanto al vestuario, los compañeros, era un chico muy, muy respetado en el vestuario. Y a mí, bueno, pues personalmente la marcha de Jorge me dolió bastante. Él tenía una oferta, pues igual económicamente más potente y bueno, ahí cada uno tiene que mirar por lo suyo y en ese sentido sí que fue una pena. Pero bueno, luego, pues al final, oye, algunos se van, otros vienen y Quique ahí también tuvo buen ojo y en ese puesto, pues bueno, vino Juliano, vino Isaac y bueno, pues nos están ayudando mucho. Así que es verdad que igual pues Isaac está teniendo igual más protagonismo, digamos, por ahora, pero bueno, ahí está Juliano también de los que ha venido, con Aymar Peña, también con Beñat, pues gente que se ha incorporado en Navidad, que tiene muy buena actitud y que entre todos pues estamos haciendo que esta segunda vuelta sea bonita, el vestuario está enchufado, no tenemos una plantilla muy larga, pero todos están siendo protagonistas, prácticamente juegan casi todos los partidos y luego tenemos un par de chicos también del regional, Lucas y Iñaki también, que están ayudando muchísimo. Lucas ya entró contra el Barbastro, Iñaki todavía no tiene la oportunidad, es un chico juvenil de Teruel, pero yo creo que también la tendrá y la verdad es que el grupo que se ha creado es muy potente. Costó al principio porque no nos conocíamos y ya te digo que todo empezó muy frío al principio, pero ahora mismo está muy bien, estamos bien a nivel de vestuario, de ambiente y tenemos gente muy sana en el vestuario y es un poco, al final el fútbol es de los futbolistas y yo intento ayudarles o molestar lo menos posible, pero al final los que sacan los partidos adelante son ellos y el grupo que han creado y esta continuidad de resultados, pues es gracias a ellos, eso seguro. Sí, sí. Hablando de partidos, esta semana visitabais al líder, al Eibar B, empate al final a 0, un buen punto, seguís manteniéndonos en esa dinámica. Yo me río mucho con Gonzalo, con el de prensa vuestro, porque hay un perfil en Twitter que todas las semanas pues coloca Sí. los equipos que siguen invictos. Sí, Y el mapa, el famoso mapa. exacto, el famoso El mapa. Y Me cada parece que vez 5 o 6, ¿no? sí, no, Esta cada semana, vez lo he ya visto esta mañana. van quedando menos, pero el Teruel ahí resiste, ¿no? Esta Sí. semana os visita el Alfaro, un Alfaro que ya está matemáticamente salvado, con lo cual puede ser tremendamente peligroso Unai, porque me imagino que, como bien dice Rafa, que lo dice siempre, se está más cerca de perder que de ganar cuando llevas tantos partidos ganados. ¿Cómo llega el Teruel? Y que sepas, sin meter presión, que yo sigo diciendo que el Teruel va a ascender de manera directa. Ojalá, no sé. A ver, estamos bien para ascender de manera directa, pues es verdad que ayer tuvimos una oportunidad buena. Al final, a ver, el punto de ayer es bueno, es fuera de casa, es contra el líder y mirándolo en frío es un buen punto. Y aparte que ellos son un equipazo. Es verdad que luego la segunda parte nosotros jugamos mucho tiempo con un jugador más, con la expulsión de Galarza. Tuvimos varias ocasiones, tuvimos una de Perú 1 contra 1 que roza un poquito la escuadra por fuera, tuvimos otra de José en un córner, una jugada ensayada que sale bien, que José al final remate y la para Ispizu, el portero de Eibar, y luego al final tuvo Isaac un 1 contra 1 también con la derecha que saca una buena pierna y ahí tuvimos un poquito la victoria y ese sí que hubiera sido igual un golpe sobre la mesa porque nos quedamos a un punto con el golaveraje a favor. Y bueno, pues ahora pues tenemos que seguir intentando ganar los 4 partidos que nos quedan y luego veremos dónde nos deja la clasificación. Ojalá nos diera para subir directo, pero bueno, pues a ver si podemos cerrar el playoff cuanto antes, ojalá sea así. Y no va a ser fácil porque Alfaro, por ejemplo, que es el siguiente partido, joder, yo creo que para mí en realidad es el equipo revelación de la temporada. Es verdad que Egea también es un recién ascendido y está haciendo un temporadón, yo siempre lo he dicho, pero yo también creo que Egea tiene jugadores Carrasco, Torras tiene muchos Gabarre, mucha gente que no son el típico jugador que asciende de tercera división. Son jugadores que ya en primera red ya han hecho recorrido, son jugadores ya de mucho nivel. Entonces, yo sí que a Egea le presuponía un nivel y yo sabía que Egea al final iba a estar con esos jugadores. Jaquín también, que ha pasado por el Teruel, los dos Sola, los de Utrillas, que son dos laterales, que son dos pepinos. Ya te digo, los Torras, Iker Gil también te traen en Navidad. Iker Gil, que viene de primera red, el Tarazona, nosotros también lo intentamos, pero bueno, al final se lo llevó el Egea y yo sabía que el Egea iba a ser un equipo que iba a estar arriba porque que es un buen equipo, porque Dani, porque Iván Martín los conoce a todos, los ha tenido también en categorías inferiores del Zaragoza. Él conoce muy bien lo que firmaba, él tiene las ideas muy claras, es muy competitivo, conoce la categoría. Entonces yo sabía que el Egea iba a ser un equipo pepino durante la temporada.
En cambio del Alfaro yo sí que creo, pues Alfaro, Anguiano, bueno, que les podía costar un poquito más, que eso sí que les veía como equipos que ascienden, tal vez sin tanto presupuesto, que bueno, el año pasado pues estaba en el Nájera, estaba como era el Brea, así que son equipos que a veces suben y les va costando un poquito, les cuesta un poco más igual en segunda ref, y Alfaro yo pensaba, imagínate, mi ignorancia, que igual le iba a costar un poquito más este año y empezaron muy bien y han mantenido, así como Anguiano empezó muy bien y al final ahora se le está haciendo un poquito larga la temporada y yo creo que están un poquito cayendo. Bueno, están un poquito, no, pues mira, sí, están en caída, la racha. Sí, eso es, pues con Alfaro también decía, mira, Alfaro está empezado bien, pero al final la temporada es larga y bueno, puede que se les haga un poquito largo, pero no se les ha hecho, ¿no? Y siguen compitiendo bien. De los últimos 4 partidos han ganado 2, de hecho van a Anguiano, ganan en Anguiano. Anguiano es verdad que igual fuera de casa pues no ha sacado tantos puntos, pero en casa le ha ganado la U de Logroñés, al Utebo le ha ganado los 2 partidos, a nosotros nos ganó. Entonces Utebo en casa ya demostró, o sea, Anguiano en casa ya ha demostrado que es un equipo complicado y Alfaro hace poco le gana, esta semana también le ha ganado la Real Sociedad C, que se jugaba, no sé si la última carta, pero una de las últimas cartas de la Real Sociedad para agarrarse a la categoría y bueno, pues siguen, están bien y el otro día lo comentamos un poquito en el cuerpo técnico, ¿no? Que a la U de Logroñés, joder, presuponemos un potencial terrible y todavía es una amenaza para un poquito los puestos de playoff y lo vemos ahí y Alfaro pues casi lo vemos como a ver si mantiene la categoría y tal, y están a 3 puntos, o sea, la jornada 30 y algo que estamos, entre Alfaro y U de Logroñés hay 3 puntos, ¿no? Lo que habla, joder, lo bien que está haciendo, para mí el temporada que está haciendo el Alfaro, ¿no? Y bueno, allí ya nos complicó, allí hicimos un partido, joder, pues muy serio y al final sacamos 0-1, pero nos complicaron muchísimo, y el domingo en Pinilla seguro que nos van a complicar, de hecho, pues los últimos 2 partidos que hemos tenido en casa han sido Subiza, que van últimos y no fue un partido fácil para nada, y la semana pasada jugamos contra la Real Sociedad en casa y en el minuto 70 nos meten gol y al final reaccionamos bien, reaccionamos rápido, pero también no fue fácil. Entonces Alfaro seguro que también nos lo va a complicar, pero bueno, nosotros la verdad es que estamos bien ahora. No hemos podido sacar este domingo contra el Eibar, ayer no pudimos sacar, pero yo creo que las ocasiones más claras tuvimos nosotros y bueno, pues ahora estamos en buen momento y a ver si podemos aprovechar y mantener y seguir en la ola y hasta lo que nos dé. Tenemos también un reto de poder acabar una vuelta entera sin perder también, que es algo muy complicado, que pocos lo hacen y bueno, y más reto que entrar en playoff y poder ascender, pues más motivación y más reto que eso, pues no hay. Imposible. Vamos con una par de preguntas que nos hace la gente y ya te dejamos tranquilo. Dice Idescon, a día de hoy, ¿miras más entrar en playoff o todavía se aspira a ganar todo y conseguir el primer puesto? Bueno, yo creo que ya nos ha respondido ahora el bueno de Unai. Siguiente pregunta. ¿Ya has pensado en subirte al Tórico celebrando el ascenso? Ostras, van fuerte, ¿eh? Te van fuerte, Unai. La verdad es que, si quieres que te diga la verdad, ni se me ha pasado por la cabeza. Ojalá llegue el momento, pero bueno, por ahora vamos a seguir haciendo lo mejor que podemos, ganar partidos y si viene luego el playoff, pues a disfrutar también el momento y ojalá nos dé. Qué importante es la afición, Unai. Sí. Tanto para lo bueno como para lo malo, porque a veces en la primera parte de la temporada os atizaban a todos, pero ahora es que se ve sobre todo, bueno, al frente Mudéjar, se ve a la afición muy, muy metida con el equipo. Yo estoy seguro que, bueno, se están acompañando en todo momento, pero en esos últimos envites es cuando más se va a notar la afición, y que Pinilla es un campo que cuando está la gente metida y el equipo está metido es inexpugnable. Sí, a ver, yo te digo esto casi entre tú y yo, pero esta semana, por ejemplo, hemos ido a jugar a casa del Eibar, del líder de la categoría, que está muy, muy cerca de ascender, y si no me equivoco, probablemente no me equivoco, casi había más gente de Teruel que de Eibar. Ya no te digo, o sea, imagínate la distancia que hay de Teruel a Eibar, y yo creo que la grada, de hecho hoy lo hemos comentado, y era un poquito en bromas, pero la gente decía, no, es que seguramente será así, es que había más gente de Teruel que de Eibar, probablemente en Umbe. Y ya no te digo en casa, los que estamos jugando los partidos de casa, sobre todo los últimos partidos, verá que al principio empezó todo frío. Es que empezó todo frío al principio, a nivel de jugadores, de gente, Pinilla tampoco iba mucha gente, nosotros tampoco transmitíamos mucho, no poníamos mucho de nuestra parte para que la gente fuera porque no estábamos bien y físicamente en el equipo, nos costaba muchísimo sacar el balón, muchas pérdidas en salida de balón, la presión iba uno, el otro no iba y yo veía que, ostras, esto aquí todavía falta mucho, falta demasiado, estamos ya en plena competición y falta mucho, el equipo no está, yo le decía a Quique, es que no está, faltan muchas cosas y tal, y me decía, Quique me decía, pues dale, que no hay tiempo, que hay que empezar a sacar resultados ya,
Y bueno, y es verdad que luego a medida que, o sea, sobre todo esta segunda vuelta, la gente se ha enchufado muchísimo y en Pinilla hay un ambiente, el frente Mudéjar, detrás de los banquillos también hay mucha gente, aprietan muchísimo y luego después de los partidos, que últimamente por suerte pues en casa lo estamos sacando, luego después del partido se crea ahí un ambiente con los jugadores, con el frente, se pasan cantando no sé cuánto tiempo. El otro día me llamó la atención, salen como 300 niños ahí al campo, a Theo Lenormand casi no le dejaban ni entrar a los vestuarios, a Talibi, y se ha creado ahí una bola de, no lo sé, de emoción, de gente, de unidad, de ilusión, que es precioso, y ojalá todo esto pues acabe, ya lo dije en rueda de prensa, ojalá todo esto que se está creando, esta bola que se está haciendo cada vez más grande porque cada vez viene más gente. De hecho, creo que han sido ya 2 veces seguidas que el Presi me dice, oye, ha sido el día que más gente ha venido, y el siguiente día ha sido el día que más gente ha venido, y se está animando cada vez más gente, y a ver si pues todo esto que se está creando, esta bola de ilusión de la gente de Teruel que está enchufada, pues a ver si al final pues nos da, lo cerramos ojalá con un ascenso y todo acaba pues, de la mejor manera. Pues Unai Mendia, un placer esta charladiga que nos hemos metido contigo. Mil esker, eskerrik asko, y nos veremos, Plancho. creo que dentro de muy poco, otra vez aquí en la grada. Antes de despedirnos, que lo prometido es deuda, dale recuerdos. Es verdad, Juan, es verdad. Dale recuerdos a Juan, a tu preparador físico, que es de Alcañiz, que es el último equipo que yo he entrenado, y el chico del que te hablaba es Moja. Hombre, menos pájaro ese. Vale. Sí, ya le voy a decir. Con ese pájaro nos quedamos. Un abrazo, Unai. Un abrazo. Venga, muchas gracias. Chao. Bueno, pues alegría con el Club Deportivo Teruel, pero el Utebo, ese club ya centenario, un chaval de 100 años, también tiene mucho que celebrar, y lo vamos a hacer pues con uno de sus más fervientes seguidores, un hombre que se recorre todos los campos de fútbol animando no solamente al Real Zaragoza, porque es muy zaragocita, sino también a su Utebo de su corazón. Uri, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Te hemos dejado el último porque vas a hablar de lo más importante. Cuéntanos, bueno, porque tenéis algo que presentar, ¿no? Sí, esta semana, pues un poco para culminar los actos que ya comenzamos hace un año en marzo con el centenario, pues se va a hacer el jueves la presentación del libro del centenario del Utebo, Historia del Utebo Fútbol Club, Historia y Pasión de un Pueblo, que han realizado tanto Jaime Latas como Óscar Nieto. Entonces, la presentación será el jueves 10 de abril a las 7:30 en el Salón de Plenas del Ayuntamiento de Utebo. Un trabajazo que os habéis ahí currado, muchos aficionados del conjunto Barbo, y es que 100 años dan para mucho, Uri. Exacto, pues a través sobre todo de Jaime Latas y Óscar Nieto, pues han estado un poco pues recopilando datos a través de jugadores, aficionados, directivas, y un poco pues ha ido recolectando todo en ese libro, pues que dará a luz el próximo jueves y que estará ahí para todo el que quiera pues leer, y pues próximamente pues comprarlo también lo podrá comprar. Pone broche a esa, aparte de esos 100 años, a los podcasts que hiciste sobre el centenario, centrados cada uno en un aspecto del club. ¿Es el broche final? Sí, realmente pues durante todo el año 2024, que al fin y al cabo es cuando se realizó el centenario, se realizaron esos podcasts semana a semana junto pues a Marta y Carlos Canú, y pasaron pues diferentes jugadores, aficionados, y fue muy bonito el recordar pues tanto todos los que han ido aportando como todos los que siguen aportando pues a esta gran familia que somos el Utebo Fútbol Club. A ver, ahí tenemos a Rafa. Sí, no, que estaba escuchando, que yo creo que además es un poco esta presentación del libro, ¿no? Y esta la finalización un poco de los actos del centenario, encima pues llegan un poco de la mano con los años más dulces, ¿no? Al menos de la historia reciente de Utebo. Es verdad que Utebo es un histórico de tercera, que ha competido varias veces por ascensos en segunda B, que ha competido en segunda B incluso, pero quizá ahora se están viviendo los momentos más bonitos de Utebo, ¿o cómo lo ves?
Sí, realmente yo lo sigo diciendo, lo de los últimos 3 años son 3 años de ensueño. O sea, si hace 3 años me dicen que íbamos a estar el año pasado cerca de 1.000 personas en Los Pajaritos animando al Utebo para ascender a la tercera categoría del fútbol nacional, pues me hubiesen tratado de loco. Y lo vivido ahí, hace poco pues lo revivía pues con vídeos y te das cuenta de lo que ahora estamos viviendo como seguidores también del Utebo Fútbol Club, porque vas pues por campos ahora de segunda ref del País Vasco, de La Rioja, Navarra, y ahora pues al Utebo pues le tienen ya un respeto y lo sitúan en el mapa también, y eso pues nos enorgullece pues tanto pues del pueblo como seguidores del Utebo, al fin y al cabo. Eso es importante lo que dices, sobre todo el tema de esa identidad que transmite el Utebo y que la propia ciudad de Utebo acompaña, que no suele ser lo habitual, ¿no? Ahora, fíjate, Unai nos decía que la gente se está de nuevo volviendo a enganchar al Teruel, pero vosotros en las buenas y en las malas habéis estado con el equipo siempre. Exacto, es una de las cosas que pues ha habido como todo altibajos y tiempos más positivos, digamos, pero siempre hemos estado ahí. Y es lo bonito de, pues sobre todo con el Frente Barbo, lo que hemos llegado a lograr en estos últimos años. Ayer mismo en Tudela, estar desplazados entre 80 y 100 aficionados del Utebo en Tudela, pues hace los años de tercera pues era más complicado. Y entonces nos enorgullece más todavía esos desplazamientos y que, por ejemplo, venga gente del Frente Egeano como lo hace una semana y haya esa unión entre aficionados, o cuando fuimos a Teruel con el Frente Mudéjar, es lo bonito que tiene también, pues tanto, sobre todo el fútbol aragonés, como cuando vas visitando pues diferentes ciudades de la segunda ref en concreto. Rafa, que este hombre tiene mucho mérito, porque ayer a las 2 de la tarde estaba en la Romareda, pero se cogió el coche, que no le voy a preguntar a cuánto fue, y lo tenías en la ciudad de Tudela animando al Utebo. He leído un artículo en prensa, ¿no? de Lucas Terrer, que decía el jugador que ha ganado 2 partidos en 2 horas, ¿no? Porque había sido convocado con el Zaragoza, no sé cuándo comería, porque por la tarde estaba jugando con el Suiza, ¿no? Pues también tenemos el extraño caso de Jorge, ¿no? Que también se ve 2 partidos en 2 horas y tampoco sabemos cómo lo hace. A mí me llama mucho la atención, y lo primero, felicitaros porque lo comentamos la semana pasada, no de refilón, pero yo creo que hay que darle la importancia que se merece a esa hermandad, ¿no? Y a esa deportividad entre las aficiones. Y yo escuchándote, que no te conocía, pero escuchándote, pues creo que eres bastante culpable o responsable de ese hermanamiento, ¿no? Porque se te ve de UTV y además se te ve buena persona. Yo creo que eso es importante, ¿no? Que haya ese hermanamiento. Yo te voy a contar una anécdota. Yo tengo una amiga, una ex compañera de trabajo que vive en Utebo, que su hijo juega en Utebo, ahora ya no sé si juega, creo que no, y hace unos años pues era social en Zaragoza también, ¿no? Igual que vas al fútbol, me dice, yo ahora ya solo voy a ver al Utebo. O sea, en el Utebo me lo paso mucho mejor, se llena de gente, y es verdad que da gusto a los partidos retransmitidos el ambiente que hay de fútbol, ¿no? Y además es que Utebo ha sido siempre un equipo que ha respirado mucho fútbol. Y luego lo comentamos también la semana pasada, que es verdad que da gusto verlo jugar. Yo creo que Juan Carlos está haciendo un trabajo extraordinario. Entonces, pues bueno, yo simplemente apuntar mis felicitaciones en lo deportivo al club y en un poco pues en lo social a ese forofismo que se está generando, que creo que es muy bonito. Pues y sobre todo daros también a vosotros las gracias, porque la difusión que dais del fútbol aragonés es cada semana muy positiva. Eso lo hablamos también entre los aficionados en las continuas jornadas, y eso es muy positivo para el fútbol aragonés, que cada vez está sumando más, y ojalá pues seamos cuantas más categorías más arriba, más aragoneses, mejor. Creo que hay un comentario por ahí, a ver si nos lo pone Jandro, en la de las máquinas. Dice Jesús Liso, grande Jorge, ojalá ver a Legea y a Utebo pronto en primera ref. Pues ojalá. Aunque a mí me jodéis, porque Aragón Televisión pilla los derechos de la Primera Federación
o miau. Ya no me tocará narraros y yo disfruto mucho cada vez que me toca ir a Santa Ana. Jugáis esta próxima semana contra el que era el líder, ahora segundo en la tabla clasificatoria, pero bueno, sabemos que está allí subiendo, bajando. Os enfrentéis a Eibar B después de salir con vida del Ciudad de Tudela con ese empate, un empate que todos los que conocemos bien el Ciudad de Tudela sabemos que es un gran punto, pero ahora toca hacerlo bueno en casa, ¿no? Uri. Sí, y además no solamente el próximo partido, sino que nos quedan 4 huesos duros, digamos, en esta final hasta el 4 de mayo, que al fin y al cabo, pues en casa tienen que venir 3 de los machos de arriba. Entonces, bueno, sobre todo el factor campo y el factor que del Frente Barbo y la afición del Santa Ana, pues tiene que pujar más que nunca para seguir soñando con un tercer playoff consecutivo y volver a soñar pues juntos. Al fin y al cabo, lo bonito de todo esto es la unión que se ha hecho siempre desde afición y equipo y afición. Solo dije el primer año y lo sigo diciendo. Y para mí es esencial. Estuve el sábado por la tarde que yo colaboro con él, estoy de analista en Enzuera, ¿no? Y fuimos al campo del Ebro y yo lo veo en la grada con nuestro director deportivo y estuve viendo el partido con Alberto Monsalvo, con nuestro director deportivo y con Fernando Blázquez, que si no me equivoco es el segundo entrenador de Juan Carlos, ¿no? Estuvimos ahí un poco comentando y qué labor tan grande se está haciendo desde la dirección deportiva y desde el entrenador, porque creo que se está unando igual que en Egea, ¿no? Jugadores nuestros de Aragón, pues que hay muchos, desde Ballarín hasta Toni Pérez, Meseguer, Diego Suárez, Jaime Barrero, además futbolistas ya muy formados con muchos años y que los ves que parece que no pasan los años, y luego esa combinación con jugadores como Frodo, ¿no? Que al final, pues Frodo es, si no me equivoco, es el Pichichi hasta la semana pasada, ¿no? O sea que encima ayer marcó, el otro día en Egea tuvo ahí 2 o 3 ocasiones de haber marcado y no lo pudo materializar. Y creo que es muy bonito, ¿no? Pues ver esa mezcla de jugadores de casa que sienten los colores de Utebo con jugadores extraordinarios como por ejemplo el caso de Frodo y los demás, pero bueno, al final en el fútbol siempre lo que se paga es el gol, y que trabajo más bueno se está haciendo desde la captación también, ¿no? Pues tanto Quique, que estaba anteriormente director deportivo, como Alberto Monsalvo, la verdad que han hecho un trabajo tanto uno como Alberto actualmente espectacular, porque lo que estamos disfrutando del fútbol en Santa Ana es increíble y es de felicitar, y por supuesto a la directiva también. Pues Uri, un placer haberte tenido como siempre aquí en nuestra casa. Mira lo que dice Gamusino. Jorge Uriel, pronto alcalde de Utebo. Nos tienes que decir, ¿hay alguna exclusiva de esto? De momento estoy muy bien cada fin de semana visitando todos los campos de segunda red. Haces bien. No te metas en esas cosas. Bueno, lo dicho, que podamos disfrutar esta próxima semana. Ya veo que tienes preparado el traje para darle a tambor o bombo. Bombo. Me toca bombo. Pues para darle al bombo, que disfrutes de esa Semana Santa y nos veremos en los campos, como siempre, Uri. Por supuesto. Ya sabéis que Santa Ana también pues es vuestra casa. Recordamos, el jueves, ¿no? Exacto, jueves, 7:30 de la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Utebo, pues la presentación del libro del centenario de Utebo. Venga, pues todo el mundo ahí. Un abrazo, Uri. Gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, dejamos la segunda red porque hoy ha venido muy cargada con 2 pesos pesados, ¿eh? Desde la afición al técnico de moda, como es un Aimendía, que por cierto, chapó, chapó. Yo creo que más honestidad y vamos, no se puede encontrar, ¿eh? Tenemos mucha suerte con nuestros entrenadores aquí en Aragón, tanto con los propios como con los que vienen aquí. Totalmente. He de decirte que me ha encantado la entrevista y cómo se ha expresado, y también creo que me voy a intentar poner en contacto con él porque me gustaría ir a verlo un par de días entrenar, y estoy seguro de que me va a abrir las puertas para verlo, porque tiene que ser un escándalo ver el entrenamiento. Y lo voy a intentar, lo hago público por aquí, pero lo voy a gestionar. Te ponemos en contacto con él, no te preocupes.
Primera Federación, hablando también de otro de los nuestros. Derrota por la mínima ante el Andorra. Bueno, podía entrar dentro de lo previsible, pero fíjate el hueso que nos viene ahora, ¿eh? Sí, la verdad es que tenía un partido complicado. El Tarazona pues ya lo comentamos, ¿no? Que bueno, pues que tenía el partido del Andorra, un Andorra pues que es un equipo que se había construido pues para ascender, que había tenido un cambio de entrenador. Más con esta victoria, el Andorra se ha metido en posiciones de playoff. Vuelven a competir 1-0 y esta semana pues reciben a la Cultural Leonesa. Sí que es cierto que la Cultural Leonesa en las últimas jornadas pues se está dejando llevar, no es que se esté dejando llevar, pero se está dejando más puntos a pesar de que esta semana ha conseguido ganar. Y vamos a ver qué son capaces los chicos de Tarazona, porque es verdad que a pesar del temporadón extraordinario que están haciendo, están solamente a 3 puntos del Real Unión, que marca las posiciones de descenso. Entonces yo creo que también ellos tienen muchas ganas de que la liga termine bien, y ojalá sea así. O sea que vamos a confiar en el Municipal de Tarazona, que es uno de los campos. Yo recuerdo hace muchos años que fui de segundo entrenador con Paco Rúa, recién ascendidos de tercera, y ya se metían 800, 900 mil personas ahí, y ahora pues todavía es más exagerado eso, ¿no? Pero vamos a confiar en el trabajo y en que puedan sumar puntos estas jornadas. Se juega este sábado a las 4 de la tarde en el Municipal, un equipo de la Cultu que va a venir con todo. Tenemos que nombrar a su técnico, a Raúl Llona, el exentrenador de la Sociedad Deportiva Logroñés, cuando abandonó el club en la mejor temporada que ha hecho la Sociedad Deportiva Logroñés en Primera Federación. De hecho, pues bueno, se notó mucho su impronta en el equipo, y es más, algunos de los jugadores que tuvo bajo su batuta pues le han acompañado, ¿no? en esta Cultu, como puede ser el caso del Correcaminos Calderón, de Carlos Calderón, exjugador de la Sociedad Deportiva Logroñés, el propio Samanes, Santi Samanes, también es jugador del Club Deportivo Tudelano en su momento. Y bueno, gente muy interesante, como es el caso de Neko Satrústegui, que con sus 34 años pues tuvimos la fortuna de verlo crecer en el Club Deportivo Ebro. De allí pues ya marchó y fue creciendo al Club Deportivo Castellón. Viene del Wisła Cracovia, de jugar en la Liga Polaca. Y bueno, gente pues no te voy a decir primeros espadas, pero gente pues muy interesante, caso de Pastoriza, Artola, jugadores que desde luego saben muy bien y tienen muy claro a qué juega Raúl Llona, que siempre se ha caracterizado porque sus equipos tengan un fútbol pues muy brioso, muy vistoso, de mucho juego por bandas. Y desde luego pues bueno, va a venir bastante gente desde León a ver a la Cultu, y me consta, porque ya se han puesto en contacto con nosotros los compañeros de la cadena SER, de ahí de León, que van a retransmitir el partido, y nos han pedido pues que alguno de nosotros, si queremos, pues vayamos ahí de comentarista. O sea que igual, a ver si engaño al amigo Héctor Brau y le apetece, y que sepa que va a tener cabina ahí para poder retransmitir el encuentro junto con los compañeros de la cadena SER de León, del Reino de León. A ver qué me dice Alejandro, que tenemos comentario. Dice Canfranero, el año que viene hay probabilidades de que haya un superderbi aragonés en primera red. No hablo del Teruel. Ostras, ni mentar la bicha, Canfranero. No jodamos. Sí, esperemos que no. Esperemos que no. Me gustaría apuntar que hay un aragonés también en el cuerpo técnico de la Cultu, que es David Madúroga, que estuvo con él en la SDL, y había estado anteriormente pues en el tándem que hicieron César Lainez y Raúl Jardín, el entrenador del Arenteiro en el Zaragoza B, y luego posteriormente en el primer equipo. Entonces tenemos ahí ese toque aragonés también, antes de nada. Y luego respecto al superderbi, pues ojalá tengamos un superderbi Teruel y Tarazona y Utebo, pero que no tengamos otro superderbi, porque eso sería muy malo. No.
déjate, que bastante tenemos con el sufrimiento que tenemos en Segunda Federación, con el Deportivo Aragón y con la Unión Deportiva Balbastro, que esa es otra, el partido que se les escapó en el 90 a la Unión Deportiva Balbastro, que se la va a jugar esta próxima semana en todas esas finales que están teniendo. Y lo que tú dices, ¿no? El Deportivo Aragón, casi llevo yo la voz después de haberlo hecho ayer, que me pusieron de los nervios los chavales, pero bueno, sí, es lo que toca. Sí, Es lo que toca. Ya te digo que al final, pues bueno, esto está en la temporada, pero sí que es cierto que están todos con vida y que aquí, claro, yo estoy aquí revisando un poco la clasificación y fíjate tú, pues excepto la Morevieta y el Atleti, o sea, el Barça Atleti, el resto están, o sea, es que el Arenteiro hace 3 semanas estaba en posiciones de playoff y ahora mismo está solamente a 4 puntos del descenso con un super equipo que lleva el Arenteiro. Y el Orense, pues no me canso de decirlo, que hace 2 meses estaba el último y el último está a 2 puntos del ascenso, ¿no? Entonces, pues es que está todo muy competido. Y luego, pues en el caso, por ejemplo, de la Segunda Federación que estábamos comentando antes, pues a pesar de que el resultado del Barbastro no ha sido malo, pues yo creo que está todo ahí un poco entremezclado. Y vamos a confiar. Vamos a confiar un poco en todos. No queda otra, No queda otra porque, aparte, el problema es el arrastre que puede haber en la tercera división. Sí, desde luego. Yo al final yo creo que la gente de tercera está mirando muy, muy de reojo o de reojo con la vista puesta en la Segunda Federación, porque evidentemente pues, si hay un arrastre, pues bajan 4 y bueno, pues la gente en tercera pues ya lo estamos viendo. Una Almunia que parecía que estaba totalmente desahuciado, lleva 2 semanas seguidas ganando y le ha permitido salir de puestos del descenso. Y pues el Fuentes, que cuando parece que está muerto, de repente pum, te gana 2 partidos y sale. El Brea lo mismo, el Belchite, pues que en casa pues es imposible meterle mano, y que están complicando la vida a equipos como el Fraga, que estaban en mitad de tabla tranquilos, o incluso el Utrías. Entonces es que está todo muy igualado, ¿no? Está todo muy igualado. Y aquí, respecto a la Primera Federación, pues claro, pues al final es un entrenador, como dices, de un fútbol muy vistoso. Pues el campo de la Cultu pues es un campo de segunda división que encima pues te es propicio para eso. Y bueno, pues a ver si este fin de semana consigue darnos una alegría el Tarazona, y nuestro compañero Héctor nos comenta una victoria de Tarazona con un gol, por ejemplo, de Adri Fuentes, ¿no? Ya que está de dulce, ¿no? Su venerado Adri Fuentes. Yo creo que lo engañaremos al bueno de Héctor, a ver si se anima. Y es facilón. Es facilón. Bueno, como nosotros también somos facilones, hora 37, hora 38 ya de programa, creo que es hora de ir plegando los bártulos. Agradeceros a todos los que nos habéis acompañado, a todo el equipo de la Grada FM en este programa, que yo creo que hoy siempre viene cargado, pero hoy nos vamos satisfechos, todavía más satisfechos de todo lo que ha pasado por aquí y de lo que queda por pasar, que amenazamos con ello. Siempre os pedimos lo mismo, vuestro mayor apoyo, y lo que nos hace expandir y hacernos más grandes es la suscripción. Es gratis, no os cuesta nada, y hablar y charlar con el resto de gente, con el resto de locos del fútbol aragonés, para que se unan a esta secta de las buenas, que es la Grada FM. Nos vemos y nos oímos el miércoles, para los que os gusta el futsal. Hasta el miércoles, sed buenos, adiós.